Cordial saludo. A continuación les voy a presentar el reconocimiento general del curso de algoritmos 2016. El contenido, vamos a ver la presentación, el CEAT donde estoy estudiando, los propósitos que tengo para este curso, cuál es el contenido del curso, la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad, una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación incluido, tendencias en cuanto a la programación de computadoras, a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación de C++ en versiones 2013 o 2015. Mi presentación, bueno, mi nombre es Aleida Melo y vivo en Bogotá, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Abierta de Distancia UNAD, pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez. Actualmente trabajo en una empresa manufacturera de productos para la construcción. Mi tiempo libre lo dedico a mi familia y a escuchar música. El propósito que tengo es que al finalizar el curso, adquirir los conocimientos de cada uno de los temas propuestos en la programación para aplicarlos en cada una de las actividades que se realizarán en las empresas mediante desarrollos informativos, aplicando la lógica para dar una solución a las diferentes situaciones. En el curso vamos a desarrollar 3 unidades. La primera unidad consta de la introducción a la programación. En ellas vamos a ver el proceso de la programación, los tipos de datos y operadores, los componentes y operadores de las computadoras, diagramas de flujo y el uso. En la segunda unidad vamos a ver los algoritmos y la estructura de datos, introducción a los algoritmos, estructuras simples, estructuras repetitivas, las condicionales, el uso del PER, el procedimiento y funciones. En la tercera parte vamos a ver la parte que es del lenguaje de programación. Vamos a ver la introducción a la programación, programa visual, estructuras repetitivas, estructuras simples y estructuras condicionales. Y dentro de la parte del contenido del curso tenemos una parte importante que es las actividades en el campo. Hay unas actividades que son individuales y otras que son en trabajo colaborativo. Evolución histórica de los lenguajes de la programación hasta la actualidad. Tenemos el lenguaje Fortran, se desarrolló en 1953, el acontecimiento propone el desarrollo de un nuevo lenguaje. Fortran en 1954, un equipo de IBM comienza a trabajar con él. En 1957 IBM desarrolla la primera versión. En 1959 el profesor John McCann y sus alumnos desarrollaron el Lisp. En 1960 se reúnen representantes europeos y de Estados Unidos para la creación de un nuevo lenguaje. En 1960 fue creado el COBOL. En 1962 el APL, se publica el libro de Kennedy Inversión a la programación del lenguaje. Mediando los 60, el APL es implantado por IBM en una versión conocida como APL 360. En 1965 BASIC aparece. 1966 Fortran. En 1968 Argonne se implementa una nueva versión multipropósito. A finales de los 60 el APL está disponible en el mercado en general. En 1966 Fortran aparece. En 1968 Argonne se implementa una nueva versión multipropósito. A finales de los 60 el APL está dispuesto para el mercado general. En 1972 se desarrolla en la Universidad Aix-en-Provence de Francia. En 1972 nace Dennis Rich, crea el lenguaje C. En 1977 aparece el Fortran 77. A finales de los 70 modula NIFA el desarrollo. A principios de los 80 nace el C++. Se desarrolla este lenguaje. En 1985 Clipper crea. En 1986 Clipper aparece. En 1987 Clipper Summer 87. En 1990 Fortran aparecen con los 90. A principios de los años 90 se desarrolla el Java por James Howe y su equipo comienza a desarrollarlo. En 1993 nace el Visual C++, se desarrolla el lenguaje. En 1994 aparece la primera versión del PI.
En 1995 se lanza Java al mercado. Una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación incluidos. Entonces tenemos el primer lenguaje, el COBOL, que es el lenguaje más utilizado en las aplicaciones de gestión, creado en 1960. Sus características más destacables son las siguientes. Primero, se asemeja al lenguaje natural, es autodocumentado y ofrece grandes facilidades en el manejo de archivos, así como la edición de informes escritos. Puede emplear términos comúnmente utilizados en los negocios. Luego tenemos otro lenguaje que es el PLI. Fue creado a comienzos de los años 60 por IBM para ser usado en sus equipos del sistema 360, con el objetivo de obtener un lenguaje lo más general posible en cuanto a su implementación útil para la aplicación técnica de científicos comerciales de un proceso de textos, de base de datos y de programación de sistemas. Se trata de un lenguaje de programación completo. Luego tenemos otro lenguaje que es el BASIC. Fue diseñado por los profesores John Kennedy y Thomas Cruz en 1965 con el objetivo principal de proporcionar a los participantes un lenguaje fácil de aprender. Tenemos el lenguaje Pascal, fue creado por el matemático suizo en 1970 para proporcionar un lenguaje adecuado para la enseñanza de los conceptos y técnicas de programación. Con el tiempo ha llegado a ser un lenguaje ampliamente utilizado en todo tipo de aplicaciones, que posee grandes facilidades para la programación de sistemas y diseño gráfico. C es un lenguaje, fue creado en 1972 por Dennis Ritchie. La intención al desarrollar el lenguaje C fue la de conseguir un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuese independiente de la máquina con la cual escribir su sistema Unix. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras: tenemos SQL, Java, Script, C, C++, Python, PHP, Ruby Rails y Oasis. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir un código de alta calidad. Es altamente aconsejable adoptarlas desde los comienzos, ya que los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez adquiridos. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación numeral en versiones 2013 y 2015. El numeral es un lenguaje orientado a los objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Puede utilizarse para crear aplicaciones de cliente Windows Service, Web, XL o componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplica de base de datos y mucho más. Visual Studio proporciona un editor de código avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más fácil para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje y en .NET Framework. Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz noche.